Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase de introducción a la teología y hoy vamos a estar compartiendo el siguiente tema, por favor. Bien, pues estaremos hablando de la fuente de la teología, ¿sí? Que hay esta preciosa fuente de teología y decíamos que esta escritura, las tradiciones, la experiencia del creyente, la historia teológica, la Sagrada Escritura, ¿verdad? En sus diferentes áreas como fuentes, la inspiración, es la inspiración del Espíritu Santo a través de esos hombres de fe y esas personas que de tanto el Antiguo como el Nuevo pudieron ser inspiradas, tocadas por la presencia de Dios para escribir. La misma hermenéutica, el desarrollo de la hermenéutica, el hecho de que entendamos cada autor, cada texto, cada horizonte y cada momento histórico. Por supuesto, esta Sagrada Escritura que contiene géneros literarios y que existen métodos históricos que forman el canon, ¿verdad? La Biblia es preciosa la preciosa fuente de la teología. Y la tradición de la iglesia, que lo conforman o lo integran o se suman esta crítica a esta tradición, este desarrollo de la teología de la tradición y esta regla de fe, por supuesto, la tradición y la escritura y la misma liturgia que manifiesta en general la iglesia. Veíamos que estas son las experiencias de los creyentes, ¿verdad? Su experiencia de ese Dios que se revela a sus vidas a través de la palabra, esa experiencia en la teología cristiana, ¿verdad? Porque es una visión muy particular en la persona de Jesús, por eso es teología cristiana, esta fe y esta experiencia de Dios, por supuesto, estas características, estas condiciones y la experiencia, ¿sí? La experiencia. Eh, Permítame un momento, por favor. Muy bien. Esta comprobación de la experiencia y la espiritualidad y la teología. Así que vimos que esta historia, esta teología, lo compone esta importancia del tiempo, la misma historia de la religión cristiana. Nos lleva a su propia historia, enrobustece la misma teología, las concepciones sobre la historia de Occidente, Europa, prácticamente nos dan esta historia y este método teológico, la verdad o ser, o ser de la historia, ¿verdad? Y esto fue lo que vimos la clase pasada, de lo que respecta a la clase número 4 y ahora vamos a la clase número 5. Estoy con ustedes compartiendo nuestra clase para aquellos que no pudieron ver. Y esta clase 5 tiene que ver con la teología como ciencia. Hemos dicho que la teología, la verdadera teología, se enseña en las universidades, se enseña en las academias, en los institutos. Y entonces la teología nos muestra un método teológico, ¿sí? Un método teológico. Y el método lo vamos a identificar, lo vamos a concretar como este conjunto de reglas que cualquiera, incluso el más simple, puede seguir meticulosamente. Y está marcado y destinado a favorecer la creatividad y la colaboración.
Otro concepto de método podría ser esta conciencia intencional de humana, este método trascendental que va a realizar cuatro operaciones. Experimentar, el método como tal, extenderse a juzgar y decidir, y mediante los cuales el sujeto afirma lo que es y juzga su valor. Del otro lado vemos una gráfica, un diagrama más bien del método científico. Se comienza con la observación, el preguntarse, ¿sí? Hacerse, si lo vemos ahí, estamos viendo pues que se generan hipótesis, supuestos, que se experimentan, se hacen conclusiones, se documentan, se hacen nuevos descubrimientos, nuevas preguntas y vamos a continuar una espiral virtuoso del conocimiento científico. Así que el método para concretar es un esquema normativo, hablando del método trascendental de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí. Estas operaciones, ¿verdad? De la conciencia, estas operaciones de la conciencia humana que va a producir resultados, un resultado acumulativo y progresivo. Este trabajo se llama conocimiento y el valor de la realidad. Bien, así que es muy importante que entendamos que el método teológico va a hablar de manera, ¿sí? Va a hablar de manera como la conciencia intencional humana, es lo que opera. Esto es cuando se hace teología. Por eso es importante que entendamos que hay un método, el método teológico, ¿sí? El método teológico. Y luego tenemos es que este método, el método teológico, se determina en función de los contenidos, que en caso de la teología van a ser los misterios revelados, ¿sí? Y va a influir a su vez en el modo de conocer, en el modo de comunicar esos misterios. No existe, por tanto, un método ideal, ¿sí? Un método ideal que sirva para todas las ciencias. Especial, la teología ofrece una peculiaridad metodológica que va a desarrollarse a lo largo de la historia. Así que por aquí tenemos a un padre de la iglesia, de histórico, de la época medieval, y el tema metodológico estaba presente desde los principios de los pensadores cristianos, desde los padres de la iglesia. Y hemos oído decir con conciencia, por ejemplo, que las diferencias entre la escuela antioquana o de Antioquía y la alejandrina de la parte sur del siglo tercero y cuarto obedecen principalmente a esto, a la forma de hacer teología, al método exegético. ¿Ok? Luego, tenemos que metodológicamente, por ejemplo, aquí vemos a Santo Tomás. Ahí está. Que su labor teológica va a encerrar muchas tareas en este proceso que va de los datos a los resultados y que cada una de estas tareas la vamos a considerar una especialización funcional del método teológico. Por eso podemos afirmar que el método aquí propuesto tiene 8 especializaciones funcionales que van a corresponder a 2 momentos de la iglesia, ¿sí? El primero es este método sapiencial o esta idea sapiencial de la patrística, de la teología patrística. Penilo. Bienvenidos, bienvenidos, ya se asomaron, ya también ya se anunciaron. Vamos a silenciar sus micrófonos para que podamos tener nuestra clase. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, entonces, el método teológico desarrollado por los padres de la Iglesia hasta el siglo XVI no es completamente uniforme y nos va a presentar notables variaciones, pero aprecian ciertos aspectos generales como todos los editores del largo de la historia, ¿no? Así que los padres hacen una reflexión sobre la fe revelada. Ujú. Se apoyan directamente de la Sagrada Escritura, es la fuente y que suele tener fines polémicos, incluso hasta apologéticos por los tiempos por las señales de los tiempos que les tocó experimentar. Pero aquí la teología es concebida preferentemente como un trabajo exegético y también una exposición narrativa de la historia de salvación.
¿no? El método patrístico, hablando del método teológico patrístico, propone el modo pacífico, la integración operativa, así armoniosa de la razón y la fe, ¿sí? De modo que en un hondo sentido de la tradición, recibida en la iglesia, se abre a la recepción de la filosofía y la cultura literaria profana. Armoniza prácticamente la fe y la razón y culmina en principios agustinianos o tomasinos, ¿ok? En esta parte, principalmente agustinianos porque es la patrística, pero si vemos esta idea, este trabajo intelectual, intenta comprender, pero sobre todo dejarse poseer por el Espíritu Divino como fuente máxima de la comprensión religiosa. Así que hay una importante dependencia del trabajo del Espíritu Santo para hacer teología. Por eso es importante que el Espíritu de Dios, así muy patrístico, es que te lo revele, que Él te hable, ¿sí? Y yo creo que en el protestantismo sigue vigente, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan? Que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te revele, ¿esto sigue siendo protestante o ya se acabó? Yo creo que sí, siempre que estemos en contacto y le demos oportunidad, porque muchas veces nos cerramos, pero el Espíritu Santo definitivamente está antes, ahora y estará. Creo yo que sí nos revela cosas que a veces ni comprendemos o entendemos o en la vida los había visto, ¿no? Excelente, Anita. ¿Quién más? Pues yo Hola, digo, hola. pastor, que sí todavía, pues sí todavía, pues existe como la era patrística, porque pues Le damos lugar al Espíritu Santo para que Él nos hable, ¿no? así es, pues Entonces, Lauro, en esta época hay este talante contemplativo, ¿sí? Contemplativo, perdón, con una sabiduría que sí, va a buscar que el espíritu entre a tu mente y tu corazón y el centro es Jesucristo, ¿sí? Así que en así este es, ideal sapiencial de la teología patrística, va a intentar, por tanto, valorar todas las cosas desde una óptica divina suministrada por la fe, en un entender del sentido histórico de la vida humana y en el marco del designio salvador de Dios. ¿Ok? Así que la principal razón patrística va a conseguir normalmente evitar peligros de un gnosis que elimine la historia. Y entonces acuérdense que de los tiempos de Jesús estaban los gnósticos, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos y otros corrientes que podríamos llamarla corrientes religiosas. Así que la razón patrística consigue normalmente evitar los peligros de una gnosis que elimine la historia y disuelva en el mito. Por eso se hace mediante la referencia continua del escrito sagrado y de la historia de la salvación. Así que el método usado dependía directamente de la lectura escritural, de la lectura espiritual y de sus instrumentos gramaticales, dialécticos, legados por las épocas anteriores. Así que esta teología es muy importante porque más bien, este método es muy importante porque fue de muchos siglos, de muchos siglos. Cuando pasamos a la parte baja del medievo, de los siglos desde el 12, 10, 11, 12,
Hablamos de una teología que no desprecia en absoluto el rigor conceptual ni la exposición sistemática. Se trata de una lectio divina o una sacra página, ¿sí? Que elimina principalmente, perdón, que elabora principalmente con vistas a la contemplación de los misterios cristianos y a la adoración de la Trinidad. Más tarde llamaríamos una teología arrodillada, buscando la presencia de Dios. Pero hoy la pregunta es, ¿se dobla la rodilla? ¿La gente se humilla para pedirle al Espíritu Santo que le revele? El método usado por estos escritores depende directamente de una lectura espiritual, de sus instrumentos gramaticales, dialécticos, ¿sí? De épocas anteriores. Ahora, en la etapa inmediata que es la escolástica, acuérdense que primero es la patrística, luego la escolástica, se encierra una gran importancia del método teológico y van a coexistir con las últimas manifestaciones teológicas monásticas. Autores como San Anselmo, San Pedro Abelardo, pertenecen a la escolástica, aunque aún viven y trabajan en un tiempo de predominio monástico, cuando la teología se hace sobre las escuelas abaciales, ¿no? Y las mismas catedrales. Las escuelas están dentro de los conventos, las escuelas están dentro de las catedrales. Este hecho nos indica algo que es verdad para cualquier momento de la transición, ¿sí? Metodológica en la vida, en la teología cristiana. Y es el hecho de que un método no suele sustituir al anterior, simplemente se prolonga o coexisten, se apoyan uno con el otro. Seguimos en el segundo periodo, que es la escolástica, y están conscientes de los límites patrísticos que heredaron, pero especialmente la concepción de estos famosos datos de la revelación. En el marco de la revolución cultural del siglo XII, se instaura con especial firmeza una metodología de equilibrio entre la razón y la fe. Pero ambos conceptos, conceptualmente sumamente bien delimitados, ¿no? Ejemplo, San Anselmo eh, fue el primero en extender conscientemente el uso agustiniano del credo ut intelligam, y en proponer un modo de teología en el que la fe cristiana es pensada por la razón con respeto, pero también con el rigor. Así que, qué importante es esta época escolástica, porque el análisis crítico de los datos de la tradición cristiana, tal como, por ejemplo, de San Pedro Abelardo, eh, corre un paralelo a esta introducción de cuestionar la teología y conceder a la razón un papel de mucha importancia, ¿no? Así que, como que en esta parte ya muy baja de la escolástica, la razón comienza a tomar más fuerzas que la misma fe, o por encima de la fe. Así que en presencia de disposiciones opuestas, esta inteligencia debe encontrar argumentos en favor de alternativas que se ofrezcan, o bien establecer distinciones que les permita reconocer las propuestas examinadas para que parten de la verdad y que se pueden contener. ¿Qué más podemos decir de la escolástica? En cuanto al método escolástico, la cuestio se basa, la quaestio se basa, por tanto, en la lectio, ¿no? O en la exposición crítica de la palabra, y que va a conducir a un disputatio, ¿no? A una disputa. Y se aplica a desarrollar un cuerpo de doctrina a partir de una verdad estudiada. Podemos resumir esta parte como la suma medieval, que son entonces estas expresiones de un repensamiento sistemático de los datos de la fe, que construyen o que ordenan esta construcción en una síntesis teológica. La tercera etapa es el renacentismo, la época del renacentismo, y que es completamente ya humanismo, ¿sí?
el humanismo de Florencia, de Roma, que comienzan entre el siglo XV y XVI, no se ocupaban sistemáticamente de la teología y menos de la religión. Así que habría sido ajeno a su estilo de pensamiento. Les traían las construcciones metafísicas de Platón, de Aristóteles, y mucho menos arquitectura lógica de los escolásticos. Así que, aunque eran cristianos cultos, muy cultos, practicaban su religión, mostraban un interés relativo escaso hacia la teología, pero esto no significa que sus obras no muestren determinadas actitudes, pues, de la ciencia sagrada, ¿no? De lo que la Biblia habla, pero sus actitudes han desempeñado un cierto papel en una metodología teológica del siglo XVI, y los humanistas critican este proceder escolástico donde observan una teología nominalista que es dominante en su tiempo, y no aceptan el cultivo de la filosofía por sí misma. ¿Sí? Esto estoy hablando que al margen de niveles más altos de sabiduría. Tampoco les satisface una teología invadida de lógica y que no atienda a la reforma espiritual del individuo, y por lo tanto es una crítica que no afecta prácticamente a los grandes autores del siglo III. Siguiendo en la época renacentista, le vamos a pedir a Anita que nos comparte el primer renglón. ¿Qué dice, qué sigue diciendo esta época renacentista, Anita, por favor? Dice, época renacentista, pero hay otros aspectos del horizonte mental del Renacimiento italiano que dejarán una huella en el método de la teología. Se trata sobre todo de la atención al hombre que ya no considera al mundo solamente como antesala de la eternidad, lo cual supone para la reflexión religiosa un cierto giro antropológico moderado. En segundo lugar, se impone la convicción de que la ciencia no puede ausentarse de la historia. No. Bueno, perdón, ¿sí me escucharon? Te escuchamos. Sigo, entonces continúo. Segundo Y aunque párrafo. la teología nunca se ha, segundo, y aunque la teología nunca se había mantenido al margen de los procesos históricos y culturales, la conciencia anuncia una época nueva para la tarea teológica. Gracias, Anita. Y en tercer lugar, de esta época renacentista, ya no es el medievo, ya no es la patrística, la escolástica, ha rebasado el tiempo histórico. Así que en esta época la autonomía creciente de la cultura, la literatura, el arte, que supone en cierto clima social de secularización. Entra la vida secular, parece desprestigiar al método escolástico, el maestro dilucida de un modo diferente, es más ex cátedra las cuestiones sometidas por los alumnos. En su lugar aparece un dialogismo de corte socrático, y empieza este renacimiento con una gran visión de la filosofía clásica y de la manera de actuar, e impacta en la teología, ¿sí? Por eso es que se exacerba la razón, y en el marco protector de una sociedad cristiana, una iglesia docente cuya autoridad no se discute. Pero, a ver, la estructura del método es un momento positivo y un momento especulativo para la teología. Estamos hablando del método teológico en tres momentos importantes, ¿sí? La teología dogmática ha usado habitualmente, ¿no? Desde el siglo XIX, un modo de proceder que se apoya en dos componentes o dos fases. La primera es el conocimiento o la interpretación del contenido de la revelación cristiana. Y dos, esta comprensión y esta síntesis ordenada de sus contenidos. Así que
Le vamos ahora a llamar, bueno, vamos a ver que en esta época estamos hablando de una teología positiva y positivista o positiva. Lo mismo pasa en otras áreas, ¿eh? Ejemplo, en el derecho, el positivismo es muy importante, positivar es muy importante en el derecho, pero me regreso a la teología porque es una teología especulativa la que se ocupa de la segunda, ¿no? De una teología especulativa, de una teología positiva que pasa a su primer tarea. No se olvide, no olvidemos de que ambas tareas no son separables. No sería posible como dos actividades aisladas entre sí, pero el momento positivo y el especulativo de la teología forman una unidad cerrada. Para esta época, la teología se divide en una teología especulativa, ¿verdad? Y una teología completamente una teología positiva y una teología especulativa y nos forman una sola entidad para esta época, siglo XIX, ¿sí? Así que hablar de una teología positiva se analiza lo que denominamos el audites fidei, es decir, el conjunto de datos, afirmaciones, comunicaciones, el depósito revelado, para poder experimentarlos con detalle y descubrir el sentido preciso de cada uno, ¿no? De esos elementos. Pero por otro lado dijimos, está la positiva, la teología positiva y está la teología especulativa. Y se ocupa del intellectus fidei, es decir, comprender los datos articulados de un método intelectual coherente, y son dos aspectos inseparables y complementarios: teología positiva, teología especulativa, ¿verdad? Y pues de nada va a servir de nada va a servir reflexionar sobre los datos inciertos o suficientemente comprobados e interpretados, pero uno de estos datos excelentemente conocidos en sí mismo que nos descubrirán, sin embargo, el significado de lo que ahora le vamos a llamar revelación, sin una relación especulativa entre ellos, ¿sí? Es algo más contemporáneo. Y sabes, la teología positiva se dedica en primer lugar a estudiar y conocer con detalle las fuentes propias del quehacer teológico, en este caso la Sagrada Escritura, la tradición. Entrar así en esta posición de elementos que se deben usar a continuación en una fase especulativa, si el investigador lo desea, va a componer un análisis constructivo de la situación universitaria en su país determinado. Por eso hacemos hincapié que la teología se da en los institutos, la teología se da en las instituciones educativas. La teología se da en las universidades. La iglesia en sí, en el sentido estricto, no enseña teología. La iglesia estrictamente enseña la Biblia y es biblista o es el experto en la Biblia, pero no significa que el maestro de educación cristiana sea un teólogo por el simplemente hecho de hablar de Dios. Así que vamos a poder ordenar datos, analizarlos, interpretarlos y desarrollar ideas para hasta llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, la fase positiva de la teología procura entonces determinar, establecer lo que se ha revelado y cómo se ha revelado, ya sea directa e indirectamente, de un modo implícito, explícito, con expresiones claras o no tan claras. La doctrina revelada no se encuentra toda en la escritura y en la tradición de las mismas con la misma nitidez. Es necesario con frecuencia un trabajo de interpretación en términos y en expresiones. Por eso la teología es más robusta. ¿Sí? Lauro, ¿nos puedes acompañar con la teología positiva? Amén, pastor. La teología positiva, así es la ciencia del contenido integral de la revelación, que intenta determinar y trazar la historia documental del objeto creído en su revelación
Su, su, su transmisión y su proposición desea conocer, por sí decirlo, el cuerpo, la forma externa del dato revelado, con el estilo metódico y exhaustivo que es propio de las ciencias positivas. No lo hace por deseos de erudición o de cultura, sino para llegar a una inteligencia más honda de la palabra de Dios. Así es. Así que la preocupación del teólogo por datos positivos que presente su trabajo no debe de entrañar precisamente un positivismo, ¿sí? Esta atención a los datos por sí mismos, aislados de su marco dogmático y espiritual. El teólogo positivo no es un filólogo, ni arqueólogo, ni historiador, ni crítico literario. Los elementos bíblicos, patrísticos, litúrgicos se van a ordenar, se van a integrar en una exposición dogmática, ¿ok? Con el fin de hacerla más clara, más amplia, más profunda. Siguiendo con la teología positiva, va a servir que los métodos filológicos, ¿verdad? E históricos, pues para un teólogo. Pero la fe, la revelación como estudio, los testimonios, la historia a lo largo de los siglos, intentan determinar que los datos escriturísticos, o sea, de la escritura, los patrísticos en el revestimiento de la afirmación de fe y de la visión, en cualquier época, lo que hay de ellos es perenne, de forma perenne y irrenunciable. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte de la historia, de los dogmas, pasa a ser parte de esto que nosotros llamamos eh, eh, liturgia, tradición, ¿no? Así como establecer la importancia recíproca de las doctrinas cristianas y su incidencia, claro, en la vida cristiana. Ahora, ¿qué es esta teología especulativa? No sé si esté Claudio por ahí, si nos acompaña. Eh, Patti, ¿estás ahí? Así que esta tarea especulativa de la teología que apunta a una comprensión más honda, ¿sí? Más honda del ministerio revelado, pero no debe de ser confundida simplemente con con una especulación X. ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? Anita, ya se fue Ana. Yo lo leo, La, pastor. a ver, ayúdanos, Lauro, por favor. Muchas gracias. La vigencia de la fe es como la coronación del trabajo teológico, pero es un punto de llegada que nunca se alcanza de todo. Es siempre perseguido y nunca alcanzado, dadas a la anchura, altura y profundidad del misterio sobre el que se reflexiona, aunque este momento de la teología se suele llamar especulativo o Ujú, sistemático. así Hay que es. tener en cuenta el carácter aproximativo del saber teológico que excluye el logro de un sistema cognoscitivo propiamente dicho. Muy bien. Excelente, Lauro. Tal sistema supondría un saber omnicomprensivo y definitorio, ¿no? Pero en esta relación de dominio sobre los contenidos, hablando pedagógicamente. Así que la teología no puede concebirse como un sistema de pensamiento entendido así. Va más allá. Podrá
en cambio, asumir este carácter sistemático, este sentido de un saber crítico, estructurado, un sistema abierto y disponible a la verdad de lo que trasciende, ¿no? Y lo que trasciende es la revelación de la divinidad, la revelación de Dios. En este sentido, el teólogo ha de salir por razones propias al encuentro al encuentro de una característica muy destacada de la cultura, el pensamiento del momento presente que se manifiesta de una forma poderosa eh, 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 hacia toda la construcción totalizante y cerrada del saber, de la revelación de la divinidad. Miren, hablamos de una penetración del contenido de la revelación por la inteligencia del creyente, que es esa capacidad mental para entender las cosas, y por lo tanto este carácter va a ser muy diferente al conocimiento filosófico. Así que la investigación teológica científica debe hacerse en un clima de veneración religiosa hacia el misterio, en un humilde recogimiento ante la trascendencia de la fe, con sobriedad, sin atrevimiento racionalista, ya que esta inteligencia de la fe no puede ser tratada como si fuera un objeto propio de la razón humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de la divinidad y no estamos hablando de cualquier cosa. Ya está aquí Claudio, todavía no. Está Patti, tampoco. Ana, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy, maestro. Perfecto. A ver, mi estimada Anita, ¿qué es esta teología moral? ¿Sí? Ujú. ¿Lo leo completo? Adelante. La teología moral, por ejemplo, intenta cada vez con éxito mayor que la Sagrada Escritura, leída en la iglesia, sea un texto inspirador último. Procura asimismo dejarse impregnar por los principios dogmáticos que le permitan superar la casuística para situarla en su debido lugar y entenderse a sí misma como reflexión y praxis cristianas sobre el misterio que ha de ser vivido. En esa dirección busca su principio evangélico unificador, desde el que pueda entender, valorar e incorporar los valores humanos, así como interpretar con hondura los signos de los tiempos. Es correcto. ¿Sí? Esta teología moral va a intentar con mucho éxito que entre, que la iglesia lea, que la iglesia se inspire, que el mensaje bíblico quede en la mente y en el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces, la teología espiritual presenta una metodológicamente como disciplina distante de la dogmática, pero en profundo continuo con ella, ¿no? Una profunda continuidad con ella, dado que la dogmática reclama prolongarse en lo espiritual. Esta hunde sus raíces en aquella y esta disciplina ha tratado históricamente de compaginar un método descriptivo, que es recoger, analizar la experiencia espiritual cristiana, un método deductivo doctrinal, que va a formular conclusiones que se derivan del análisis anterior, y debe destacarse que cualquier opción entre las alternativas de métodos, metódicas alternativas rígidas, la teología espiritual camina de hecho, hacia una integración sobre algo una vez cada vez más grande como un edificio unitario, ¿no? Así que tenemos que entender que como resultado de la superación gradual, el divorcio moderno entre dogmática y espiritualidades presenta metodológicamente como disciplinas distintas, pero en profunda continuidad con ella. La dogmática reclama prolongarse en lo espiritual y esto hunde sus preciosas raíces en ella. ¿Sí? Así que, eh, a manera de conclusión o de cierre para la teología espiritual, no del tema de la teología espiritual,
Esta disciplina trata históricamente de compaginar un método descriptivo, recoger, analizar las experiencias de la cristiandad, ¿no? Y esta teología espiritual camina hacia algo, esta integración de la teología espiritual, de la teología espiritual, la teología moral, ¿ok? Así que tenemos que ver que hay una gran compaginación y todo esto se lo debemos precisamente porque la teología tiene un precioso método, un método científico sumamente práctico. Y no va a salir de otras ciencias, no va a salir de otras filosofías, sino que tiene su propio método especulativo, positivo, moral o incluso espiritual. ¿Correcto? Así que, ¿qué podemos resumir hasta aquí? ¿Quién me quiere decir qué entendió? Qué podemos mencionar? Pues yo podría, digamos, en una forma resumida, en lo que entendí, pues me doy cuenta Sí, que la teología es una ciencia muy amplia, ¿no? Que incluye métodos, incluye formas, incluye para que sea un mejor entendimiento. Ahora, basada la teología en el conocimiento de Dios, pues excelente, ¿no? Con sí. mayor razón aún. Sí está entrando a mí así como que la información, sí de repente necesito volver a usted explica perfectamente bien y todo, nada más que de ratito así como que se me Sí, revuelve un poquito o se me olvida un poquito lo de atrás, pero cuando vuelvo a repasar, sí, recuerdo esto, comentó el pastor. Entonces, ese es mi resumen, ¿no? Que es una ciencia tan importante, tan antigua, tanto desde tantísimo tiempo antes, sí. ¿verdad? Que nos ayuda a entender por medio de métodos, de diferentes formas para relacionarse de mejor manera. Yo así lo entiendo. Correcto, correcto, Anita. Muy bien. Estamos hablando de que la teología no es tan práctica como muchos creen y muchos dicen, y que cuando de repente escuchan que ya porque conocen los 66 libros se dicen, se autonombran teólogos o incluso se llegan a decir biblistas. Y para lograr esos dos títulos hay que estudiar la universidad, hay que estudiar un instituto, ¿sí? Para seguir avanzando y llegando a estos niveles, porque en nuestros púlpitos enseñamos Biblia. Y qué precioso que así siga. En las academias es donde estudiamos teología. O sea, como pastor, en la iglesia tú no puedes confundir a la iglesia enseñando teología. Ahí tienes que enseñar Biblia y a eso fuimos llamados. Pero la teología nos ayuda a entender para poder explicar la Biblia y no cometer errores gravísimos, ¿sí? Históricos, de interpretación, exegéticos, apologéticos. Incluso podríamos abrazar una doctrina o una distorsión de la interpretación bíblica y ni cuenta nos hemos dado por falta de conocimiento. Pero esta apertura histórica, esta apertura del conocimiento profundo, ¿qué creen? Nos va a permitir tener un criterio más agudo y guardarnos de las falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos profetas y falsos apóstoles. Nos va a guardar de criticar y de a veces hasta menospreciar el trabajo de otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver con una mayor madurez, con un mayor criterio.
con una mayor comprensión, decir, ah, ya entendí por qué el pastor habla de esta manera. Lo que pasa es que él es carismático. Lo que sucede es que el pastor es muy neopentecostal. Ah, ahora entiendo por qué le da tanto énfasis a esta parte doctrinal, porque su ascendencia, su contexto es bautista, es presbiteriano. Ah, veo que hay una influencia en mi iglesia mesiánica, hay una influencia hebraica, pero simplemente son destellos. La doctrina no está volcada a guardar Shabbat, a cumplir todas las leyes y las reglas, ¿sí? De las reglas que, que muestra la palabra para el Antiguo Testamento. Así que nos va a dar un amplio espectro de cómo es mi iglesia, cómo son las demás y cómo puedo convivir con ellas, porque esto es muy importante, ¿ok? Así que la teología también me va a ayudar a entender quién es Dios y cómo se revela, cómo es mi fe y cómo puedo yo ayudar a la fe de otros, ¿sí? Y algo muy importante, Dios sigue siendo el Dios personal. Que pasen una bonita tarde, que el Señor les bendiga y estamos en contacto, ¿sí? Dios les bendiga. Su clase Muchas inmediata, gracias. al contrario, en 15 minutitos, ¿no? 18 minutitos. Descansen un poquito. Gracias.